Shalom, shalom, Israel. Tu hermano Rafael, otra vez, con otro video con los vigilantes de Israel. Primero vamos a darle todo el honor, toda la gloria y todas alabanzas al más altísimo Dios, que se llama Yahweh, y a su hijo Yahweh Shai, es que el mundo ignorantemente llama Jesucristo. Hoy vamos a hablar de Cristo, de la palabra, del pan de cada día. ¿Tú comiste hoy? Esa es la pregunta y es el título del video. ¿Tú comiste hoy? Porque el pan está aquí. La Biblia está en tu casa o en tu teléfono. Tú tienes acceso a la escritura todos los días. Y es importante a recoger ese libro y a leer. El pan que tú necesitas para sostener el espíritu. Porque así como el cuerpo come y se sostiene físicamente, así mismo el espíritu necesita sostenerse con el pan de cada día. Vamos a comenzar con el libro de Éxodos 16:4, que dice: Y Yahweh dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si ande en mi ley o no. Aquí el más altísimo Dios, ¿qué hizo? Le dio pan a nuestra gente del cielo en el tiempo cuando salieron de Egipto. El pan de cada día. Siguiendo 5 dice: Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Mire, y aquí nosotros vemos que el sábado lo estaban siguiendo la gente. El sexto día, que era el día de preparación. Pero el punto es que el más altísimo Dios hizo llover pan del cielo. El pan del cielo es Yahweh Shai. Esto es algo que pasó para nosotros ver ¿cómo se dice? Déjame buscar la palabra que se me olvida. El presagiar, el foreshadow de Yahweh Shai, de el Jesucristo. Ese pan que vino del cielo. Y es una maravilla. Ese pan que vino del cielo. El más altísimo Dios le hizo esto a nuestra gente en esos tiempos. Vamos a seguir a 16 y 19. Esto es lo que Yahweh ha mandado: recoger de cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme el número de nuestras personas, tomarías cada uno para los que están en su tienda. No, en 19, que dice: Y les dijo Moisés: ninguna deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ella para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y esto era pan, mire, pan que cayó del cielo. Y si no comieron en el tiempo, se iba a dañar. Eso es un pan físicamente. Y ellos tenían que aceptar y comerlo en el tiempo que lo tenían. El pan de cada día. Y por no obedecer a Moisés, que le trajo la ley de Dios, se pudrió el pan. Eso uno tiene que pensar, porque nosotros ahora tenemos el pan de cada día, que es Yahweh Shai, en el espíritu. Y ese espíritu es que te va a dar vida eterna. No el espíritu, no el pan físicamente. Por eso es que es importante estar en el espíritu. Lee la palabra de Dios. Tú tienes
la posesión de tu Biblia todos los días. Y esto es para los que están entrando en la verdad, los que no conocen a Dios, que quieren conocer a Dios y Yahweh Shai. Yo me recordaba que en mi tiempo, cuando yo estaba en el mundo, yo buscaba de la ciencia del mundo, la sabiduría del mundo, con la Biblia ahí, al lado de mí, y nunca la recorría. Sí, nosotros tenemos que entender que el tiempo viene de cualquiera de nosotros para Dios tocarnos. También se tiene que entender, que uno nunca sabe. Pero ya que tú estás en la verdad, ya que tú conoces a Dios, ya que tú ves lo que hace la palabra para ti, no rechaces esa palabra. Sigue leyendo, sigue buscando de Dios, sigue meditando en la palabra, pensando qué es lo que yo puedo hacer para ser mejor discípulo, para entender más la palabra, para buscar más de la palabra. Hazte lecciones, si tienes que escribir algo, escríbelo. Si tienes que buscar en la internet, ChatGPT, ve, búscalo. Si puedes leer un versículo al día, lee ese versículo. Que algunas veces cuando uno lee un versículo, en ese versículo tú encuentras algo y quieres buscar más de la palabra. Cuando tú ven a ver, tú estás leyendo un capítulo entero. O ya leíste 2 o 3 páginas de la Biblia. Porque así es, lo mío es profecía y la parábola de Dios. Cuando a mí me gusta buscar de esa sabiduría de Dios, los parábolas. Y entre eso yo comienzo a entender más la palabra y entiendo más lo que es hacer como Yahweh Shai. Siguiendo, vamos a Juan. No, que diga Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3, que dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Mira ahí, eso es plano. El sustentó con maná, algo que cayó, pan que cayó del cielo. Esas son cosas que vivieron nuestros padres en esos tiempos. Y ellos vivieron eso para el ejemplo para nosotros. Porque el mismo pan que llegó del cielo, mire, como quiera, rechazaron el pan. No recogieron y se dañó el pan. Y yo pensando ahora digo, ese pan que cayó del cielo, que Dios nos dio, yo hubiera comido de ese pan y hacer exactamente lo que Moisés hizo. Y lo que él dijo. Pero míralo aquí, ese pan. Tú tienes ese pan espiritual. Tú tienes la Biblia. Tú tienes Yahweh Shai. La gracia de él. Nosotros tenemos el entendimiento de la escritura en estos tiempos. La sabiduría de Dios. Muchos de nosotros despertándonos de esa sabiduría de Dios, del Espíritu de Dios, conociendo ese Espíritu, entendiendo ese Espíritu. Toda la otra gente que están pasando por lo que ellos están pasando, sin saber, con su ignorancia, es un testimonio para ti ver que el más altísimo Dios te cogió a ti, que tú eres la luz de tu pueblo, que tú eres como Yahweh Shai y tú estás representando el más altísimo Dios y su Hijo aquí en este mundo, enseñándonos de verdad que ese espíritu está vivo en ti, que Yahweh Shai está vivo y que Él viene para atrás físicamente. Eso nosotros enseñamos a la gente, porque ese es el espíritu que tú vas a tener cuando tú lees la escritura, cuando tú entiendes lo que está diciendo la palabra, cuando tú comes de ese pan continuamente, llenándote de espíritu. Siguiendo en
John en Juan 1:4. Pero vamos otra vez, Deuteronomio 8:3 que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con mana, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. ¿Y qué es todo lo que sale de la boca de Yahweh? La palabra, la Biblia. Eso fue lo que le dijo Yahweh a los santos, que escribieran la palabra para que nosotros leemos esa palabra y esa palabra nos dé vida. Porque esa palabra es espíritu, como dice la escritura. Vamos ahí. Juan 6:63. Juan. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es el entendimiento que tenemos que tener nosotros y grabarnos eso en la cabeza. Porque la gente ahora en día no piensan en eso. Ellos no creen que la palabra es vida, es comida para el espíritu. No saben. Nosotros somos los que tenemos que dejarles saber a ellos. Y recordarnos siempre a nosotros, porque es una batalla que tú estás peleando con tu propia carne y con los demás que no están en espíritu, que siguen en la carne, que siguen en el mundo. Nosotros estamos aquí para prepararnos para ser el espíritu inmortal que quiere Dios de nosotros, que quiere Dios de nosotros, que hacemos la luz para nuestros hermanos y para el mundo. Nosotros tenemos esa capacidad, pero no lo vamos a hacer si no estamos en la palabra, comiendo de ella. Otra vez, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, porque nosotros sabemos que la carne se daña. La carne ¿cómo se dice? Se pudre. Si no hay vida si nosotros no le damos vida, el espíritu no está en la carne, se pudre esa carne. Usted ve que hay gente que alguna vez se chocan, tienen accidentes y se le va la mente. ¿Qué pasa? Hey, es un vehículo sin poder, sin nada. Se está muriendo esa persona todos los días. Y más rápido. ¿Por qué? No está en la palabra, no está comiendo físicamente, necesita ayuda. Le ponen la jeringuilla para darle comida. No pueden hacer nada, es un vegetal, como quien dice. Y así, de verdad, son nuestra gente en el espíritu. Nosotros tenemos que sostenerlo, ayudarlo con la palabra. No saben lo que es. Cada día recordarlo. Mira, ven en busca de Dios. Hay señas en toda parte. Pero ellos, ¿qué? Tenemos que seguir para nosotros, especialmente, y para ellos. Porque alrededor de ti, es corrupto. Y tú, algunas veces solo, tienes que pelear con todos estos demonios. En tu misma casa, con tu misma familia, sino tus hijos, tu esposa, alguien alrededor de ti no quiere estar en el espíritu, no quiere comer de la palabra. Y tú tienes que estar preparado todos los días y comer y sostenerte para tener ese poder. La palabra que yo has hablado son espíritu y son vida. Ese pan que nosotros necesitamos para sostener el espíritu. Juan 1:14.
Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, la palabra, ¿qué es? Yahweh Shai. Esa es la palabra. Y esa palabra fue hecha carne y habitó en nosotros. Y está aquí en el Espíritu Santo. Está aquí para nosotros, para sostenerlo, para tener sabiduría, para saber navegar el mundo. Tenemos la gracia, la verdad aquí en la Biblia. El libro de nosotros, de nuestra gente, de Dios, escrito con el Espíritu Santo. El poder que le dio los santos a Yahweh, a nosotros, a nuestros padres, para escribir este libro poderoso. Siguiendo en Juan 6:49. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este pan es Yahweh Shai, la carne de él. Él dio su vida. Y que tenemos aquí la palabra, el Espíritu Santo. La palabra son espíritu. Tenemos que hacer la conexión. Tenemos que entender que el pan es la palabra Yahweh Shai, y Yahweh Shai es vida eterna. Esa es la sabiduría. Eso es lo que necesitan nuestro alma para seguir viviendo. ¿Para hacer qué? Para ser, como dicen, inmortal. Para vivir para siempre. Tenemos que aceptarlo, tenemos que tener fe en eso y entender eso. Que eso es lo más importante. Porque cualquiera se le va la fe. Aquí este mundo es que es el propósito de este mundo es para hacerte sentir mal, para hacerte sentir como tú no eres nadie, tú no tienes nada, tú vienes y te vas y ya. Hay gente que vienen, no dicen eso, no piensan eso. Oh, yo tengo que ser rico, tengo que trabajar, tengo que hacer lo más que yo puedo para hacer para mí. Y no piensan en nada. No piensan en Yahweh Shai, no piensan en su historia. No piensan en leer la Biblia. No piensan en saber el sufrimiento que nosotros tenemos que pasar. Nada más piensan en dinero y cómo vivir una vida rica y gloriosa en su mente, en su verdad, en su ignorancia. No buscan de Dios. Nada más cuando algo le pasa. Algunas veces la mayoría de nuestra gente, cuando algo le pasa ahí, que están buscando de Dios. Y sí, algunas veces así. Pero es sostenerse cada día, comer de ese pan, lo más que tú puedas. Otra vez, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Siguiendo aquí, vamos. ¿Qué busco? 1 Corintios.
10:1 que Pablo habló de Yahweh Shai. 10:1-4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los siguió, y la roca era Cristo. Mire, nuestra gente también tenía en esos tiempos Yahweh Shai, el espíritu de Yahweh Shai. Y comieron, pero ¿qué? No entendieron y se murieron, porque no sabían de verdad. Esta gente, por menos palabras, sí, sacrificaron su vida para nosotros entender. Dios lo dejó. Y no tanto lo dejó. Hey, es algo que pasa para enseñarnos a nosotros. Porque con pocas palabras nosotros somos nuestros ancianos, nuestros padres. Y los padres de nuestros padres están viviendo en nosotros. Y con esta palabra nosotros entendemos que ellos estaban ahí y que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Era para Dios, para ellos sostenerse, para tener esa vida o para morirse. Para estar en el mundo y destruirse. Aquí tenemos la palabra y nosotros lo vemos todos los días. Cómo se mueren la gente. Algunos se mueren, no entendemos algunas veces cómo se mueren. En la palabra dice, algunos se mueren para no sufrir lo que va a pasar en el mundo que viene. Y no todo es escogido. No todo el mundo es escogido. Nosotros tenemos que, como dice la escritura, hacer la elección de nosotros, segura. Pero, ¿cómo vamos a entender eso? ¿Cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a sostener ese espíritu para seguir moviéndonos en ese espíritu de Yahweh Shai? Comiendo de esta palabra. Siguiendo. Y todos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los siguió. Y la roca era Cristo. La palabra y el pan es Cristo, el espíritu de Cristo. En ese espíritu es que nosotros tenemos que tener. Nosotros hablamos de la Biblia ahí afuera, de las leyes, sí. Pero la gente no entiende ley. No entienden la ley de Dios. No quieren seguir leyes. No quieren orden. Les gusta más la fe, como los cristianos, pero no ponen de obra. Y no entienden lo que es estar en espíritu. Hay muchos de ellos. Porque no quieren leer. Y le avisamos siempre, lean ustedes. Le estamos enseñando a gente que vienen y combatan con nosotros. Y no saben de la palabra, lo que leen, lo que le dicen la gente, la iglesia. La iglesia hizo un buen trabajo con nuestra gente. La iglesia hizo un buen trabajo. Este sistema hizo un buen trabajo en nuestra gente. Es raro nuestra gente despertarse y entender la palabra cuando nosotros hablamos de eso. Somos pocos. Hay gente que no quieren ni ver un video. O demasiado. 1 hora. ¿Qué es lo que está hablando ese de Dios, de cosas de 1 hora? No quieren saber la sabiduría de Dios. Los parábolas, las similitudes. ¿Y por qué? Porque Dios en de verdad no está con esa gente. En la escritura lo dice siempre. Que Dios cogió cierta gente para entender las parábolas, entender la sabiduría de Él. Y nosotros, como discípulos de Dios, queremos entender esas parábolas. Eso es lo que nos da vida, lo que nos hace sentir bien. Lucas 22:19.
Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por nosotros es dado. Hace esto en memoria de mí. Mira, hasta el día del Pascual, nosotros comiendo del pan, del cuerpo de Yahweh Shai. Porque espiritualmente es nosotros viviendo esa vida. Lo que vivió Yahweh Shai. Como él vivió, como se murió. Como él se alejó de cierta gente. Como la gente se fueron en ignorancia. Aceptaron Yahweh Shai, no aceptaron. Los fariseos, la gente tratando de matarlo. Él alrededor de cierta gente diciéndole él parábolas, los discípulos. Nosotros somos como sus discípulos. Todo nosotros lo tenemos aquí en la escritura para vivir esa vida que vivió Yahweh Shai. Vivir una vida justa, vivir una vida en orden. Y tenemos que seguir buscando de esa vida, de ese pan. Porque lo que te quiere dar el mundo no sirve. Eso es temporal. Porque el tiempo, el sistema de Isaú tiene un tiempo y ya, y se va. ¿Para qué tú quieres vivir una vida que se va? Porque para ti puede ser 100 años, pero para Dios es nada. Para ti puede ser una vida buena, pero para Dios no es nada, es vanidad. Lo que te quiere dar Dios es vida eterna. Lo que te quiere dar Yahweh Shai, el Espíritu, es vida eterna. Lo que te quiere dar es sabiduría, entender de verdad la diferencia de este mundo corrupto y el mundo que te está dando Dios, que es eterno, que es glorioso, que es luz de verdad, entendimiento, paz. Es el mundo que viene. Es el mundo que tú te tienes que preparar para él. ¿Tú crees que nosotros no podemos tener en la mente que vamos a vivir bien en este mundo, en el mundo que viene, sin prepararnos? Todo lo que tú haces se tiene que preparar. Tú tienes que prepararte y hacer que un hábito. Y entender que eso es lo que tú tienes que hacer todos los días. En la oración de nuestro Padre, ¿qué dice? Danos hoy el pan de cada día. Y el pan está ahí. Y la gente ve en esa escritura y dice, pan de cada día, sí. Para comer, para sostenerse. Pero Dios también dice que para mí darte comida no es nada. Porque la paloma, los animales comen. Cuando uno piensa en esa escritura, de verdad tiene que pensar en el pan espiritual. Porque ese que te va a dar vida eterna. Y tenemos que meditar en eso. Cada vez que pensamos. En comida, cada vez que tú orando en la comida. Orando que Dios te dé ese pan espiritual también. Y dale gracias a Dios que tenemos eso. El último, el último en Colosenses 1:1, comenzando de arriba. Pablo hablando. A Pablo, apóstol de Yahweh Shai, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a nosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Yahweh Shai. Siempre orando por nosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Yahweh Shai, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Yahweh Shai y del amor que tenías a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio. Usted no, usted no ve estos pastores o esta gente hablando de la Biblia de verdad.
Ellos no están en el espíritu porque no leen la Biblia de verdad. ¿Cuántas veces yo he visto gente afuera ven a Cristo y orándole a la gente arriba y hablando y diciendo que están hablando en lengua y no hablan la palabra, no abren el libro y le leen a la gente? Es que tú no estás en espíritu, que esos demonios te tienen ahí, porque de que esa palabra abre, hey, te va a liberar. Si tú la lees y entiendes. Alguna gente corren que tienen demasiado demonio. Y esa gente que no recoge, yo tengo que pensar en ellos y decir, este hermano ni abre esa Biblia, tiene que tener demonio encima, porque no puede abrir y leer esa escritura y enseñarle a la gente de verdad, en sinceridad, siguiendo a todo el mundo que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, y llevó fruto y crece también en nosotros. Mire, porque esa palabra crece en ti y te hace que llevar ese fruto. Siguiendo desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Algo que en la iglesia nos está enseñando a nuestra gente. Siguiendo en 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, al cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, quien, aquí el punto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mira eso. La imagen de Dios es Yahweh Shai. Tú nosotros tenemos la imagen de Dios que es Yahweh Shai. Él vino en la carne y te está enseñando qué es Dios. ¿Quién es Dios? Él es que te va a enseñar quién es Dios. Él es que, como quien dice, el abogado tuyo a Dios. Y Dios te va a aceptar como cuando tú sigas los pasos de Él. Y haga todo lo que tú tienes que hacer para perfeccionarte en ese espíritu. La imagen del Dios invisible. ¿Qué es lo que es la imagen de Dios? Yahweh Shai. Eso es importante que nuestra gente tiene que pensar también. Yahweh Shai es la imagen de Dios. No el pastor que te está hablando y te está hablando en lengua. Yahweh Shai no hacía eso. Eso no es del Espíritu Santo. Si tú vas a caminar en Yahweh Shai, en el Espíritu de Yahweh Shai, tú no vas a estar haciendo diferentes sonidos raros. De que él va hablando en lengua. Y orándole a la gente, tocándole la cabeza. Y hablando del Espíritu y nunca saca la palabra. Yahweh Shai sacaba la palabra. Él buscaba de los libros de los profetas. Que siguiendo, porque en él fueron creados todas las cosas. A las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible. ¿Y quién no va, el que no quiere seguir a Yahweh Shai?
hey, tú eres estúpido, tú eres retardado, no sé, porque él el primero de todo creación, él es la imagen de Dios y, y todo fue creado para él. So, si tú no quieres seguir a Yahweh Shai y no estás en la palabra, tú, tú no sabes lo que tú estás haciendo. O mejor dicho, tú no, yo ni sé qué decirle alguna vez a la gente, de verdad, porque esto es poderoso. La gente no le gusta la orden, no entienden el poder que tiene la palabra y el espíritu de Dios. Todo lo que le damos y le decimos es busca de la palabra, busca de ella, busca de la Biblia, no la recogen. Y nosotros, claro, porque somos gente celoso, especialmente nosotros, queremos, y Dios dice que Él quiere todo el mundo que se salve, pero tenemos siempre que recordarnos que no es todo el mundo que va a recibir esta palabra. Yo me tengo que recordar siempre que no van a seguir la palabra a todo el mundo. Porque el celo es para despertar a todo el mundo y leyendo y tratando lo mejor para hacerlo, para enseñarle que tú tienes la imagen de Dios, que te dio el pan de cada día para ser como Él, el hombre más poderoso del mundo, que vino en la imagen de Dios y que todo has hecho por Él, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Yahweh Shai es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no está trabajando con los principios de Yahweh Shai. Esa iglesia no de Yahweh Shai. Esa iglesia se va a destruir. Esa iglesia es los ciegos siguiendo los ciegos. Y viceversa entre ellos y los pastores. Sálganse de esa iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia. Por cuanto agrado el Padre que en él habitases todo plenitud. Y con eso, mi gente, vamos a darle todo el honor, toda la gloria, todas las alabanzas al más santísimo Dios, que se llama Yahweh, a su hijo Yahweh Shai, el que el mundo ignorantemente llama a Jesucristo. Que sigan leyendo, sigan en el Espíritu, sigan tratando lo mejor de recoger esa Biblia y leer todos los días, el pan de cada día, está ahí. Sigan teniendo misericordia a su hermano, especialmente porque la misericordia es importante. Si tú quieres misericordia de Dios, tienes que hacerlo por tu hermano. Y traten lo mejor de hablar con su hermano, su prójimo, su familia, con paciencia, con gracia. Porque yo sé cómo es. Yo tengo familia también y hay gente que no está en la escritura, no saben de Dios. Pero tenemos que todavía tener paciencia. Porque, ok, nosotros también lo queremos despertar, pero eso últimamente está en el poder de Dios. Y tenemos que darle el poder a Dios y a Yahweh Shai. Y con eso, Kum Yasharala, que viva Israel.